les va, amigos televidentes? Aquí estamos, como lo hacemos todos los jueves a partir de las 21:30, después de 34 años de presencia ininterrumpida con este desafío que me ha tocado la suerte de conducir durante tantos años, ahora por Norte Grande Federal, por Somos Uno y por Gigarre, y a través de ellos en todas las ciudades del interior de la provincia, para hablar un poco de lo que nos está sucediendo. Saben ustedes que marzo, graciosamente, en este país extraordinario, pareciera que toda la actividad política y económica comienza en marzo. En enero y febrero estamos en otra cosa. Lo cierto es de que este año empezó con un discurso presidencial en el Congreso de la Nación que dio mucho que hablar, que fue para los que lo miraban un verdadero festival de improperios, de acusaciones y de actitudes que de pronto no corresponden, según algunos, a la investidura presidencial, pero responde a la persida, a las características del presidente de la Nación. Lo cierto es de que estamos nosotros frente a una estrepitosa caída del consumo que está marcando el ritmo de la economía nacional, donde detectamos o vemos y palpamos todos los días la falta de creatividad que tienen nuestros funcionarios ante las dificultades que estamos viviendo. Caída del consumo, cierre de empresas y aumento, lamentablemente, de la desocupación. Y esto nos obliga a preguntarnos a todos aquellos que hacemos periodismo si esta es la continuidad de lo que estamos acostumbrados a ver, donde no hay una idea nueva, porque vemos que la calecita es siempre la misma, cambian los funcionarios, cambian las autoridades, cambia el signo político, pero las ideas son siempre las mismas. Cuando el país está exigiendo otra cosa y la economía se está dirimiendo ahora entre la macro y la micro, con un pueblo que está exigiendo otras cosas y donde vemos todos los días las necesidades que están padeciendo. Y nos pareció muy oportuno hacer un programa para hacer una evaluación de todo lo que está sucediendo, porque no lo vemos, ¿no es cierto?, propuestas que nos digan qué país queremos, ni qué provincia deseamos. Porque todo esto, sí, igual hay un cambio, nadie lo duda, hay un cambio de paradigmas, hay un cambio de política, hay un cambio de lenguaje, hay un cambio de formatos, que llegó para instalarse. Y la gente ha apostado fuertemente a esto. En detrimento de lo viejo, la gente no quiere más lo que fue, quiere cosas nuevas. Pero ojalá los nuevos encuentren el rumbo para satisfacer las necesidades de la gente, que en estos momentos no son pocas. Salimos a la calle, hablamos con los vecinos, hablamos con los ciudadanos, vamos a los negocios, las caídas y las necesidades cada vez son mayores. Y aparece la palabrita reconvertirse. El presidente ha dicho que quien no se reconvierte pierde, queda fuera del circuito de desarrollo y de posibilidades de crecer. Hay que reconvertirse. ¿Cómo? Con creatividad y con posibilidades, que no son fáciles de encontrar sin ninguna duda, pero habrá que buscarlas. Por eso estamos con dirigentes, estamos con economistas, para que nos digan cómo sigue esto. Gastón, como presidente de la Unión Industrial de la provincia del Chaco, ¿cómo continúa todo esto? Mirá, yo no veo que hubiera alguna posibilidad de mejorar, porque hay un ensañamiento sobre básicamente la industria, ya lo hemos visto ahora estos días. Yo estuve en una reunión en la Unión Industrial Argentina la semana pasada, donde le exigimos al presidente que por favor salga a los medios a hacer un poco más duro el reclamo, porque no veíamos a nivel nacional. ¿Más duro todavía? Y hasta ese momento no habían dicho nada. Porque en el Congreso dijo todo. No, estoy hablando de la Unión Industrial Argentina. Hablo del presidente de la Unión Industrial Argentina. Correcto. Bueno, hasta ese momento no se había dicho nada con respecto a lo que nos está pasando
básicamente en el interior. Nosotros fuimos 10 provincias. Fuimos Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca. El Norte Grande. Norte Grande. Córdoba, Entró Santiago del Córdoba. Estero. Bueno, y la verdad que Rapalini un poco se sorprendió diciendo, bueno, no es lo que sus gobernadores nos cuentan a nosotros. Y eso nos sorprendió sobremanera. Le dijimos, los representantes suyos en las provincias somos nosotros, Sí, claro. los industriales. Y sí. Deben escucharnos a nosotros. Bueno, hubo una ida y vuelta muy fuerte, en donde salieron con un comunicado que fue un poco tibio, pero sirvió. Sirvió porque hubo respuesta, generó todo esto que generó en el presidente de la Nación, y generó que Rapalini salga cada vez más duramente a hacer entender de que la situación es mala, es muy precaria. Y ya no hablamos de un sector o de 3 sectores, hablamos de que hoy no hay ningún tipo de sector industrial ni comercial que genere ganancias. Algunos andan mejor que otros, pero no generan, la mayoría da pérdida y los demás no generan las diferencias necesarias para seguir subsistiendo. ¿Cómo lo vemos nosotros? El primer golpe lo recibís cuando dejás de vender porque la gente ya no tiene dinero. Entonces vos recibís ahí el primer impacto en tu empresa. El segundo es que tenés que enfrentar, al no tener ventas, tenés que enfrentar con tus pocos recursos el pago de sueldo, el pago a proveedores y el arca. Con tu proveedor lo resolves, con tus empleados les pagas de alguna manera, aunque sea con descubiertos, pero con el arca no hay acuerdo. No. Y es el que te ejecuta. Y esta provincia hasta fines de octubre, noviembre, nosotros tuvimos 900 cierres de micro. Sí, son implacables. Entonces, si no te cierra la falta de mercadería o la falta de ventas, te cierra el arca. Y eso fue un pedido, fue un clamor en la Unión Industrial, donde le pedimos, incluso gente de otras provincias dijo, mira, no me inviten dentro de 2 meses a la próxima reunión porque yo no voy a ser más socio de la Unión Industrial. Lo que estaban diciendo es yo voy a cerrar. Entonces, lo que le pedimos es exigencia, celeridad. Hasta ahora del Estado Nacional no hemos tenido Claro, ningún el que tipo tiene de acceso al Poder Ejecutivo es el presidente de la OEA. Exactamente. ¿Y le dan bola? No. Hasta hoy no tuvimos ningún tipo de respuesta. Pues es que estoy muy sorprendido de las declaraciones de Bulgeroni. Bulgeroni es el tercero o cuarto más rico de la República Argentina. Y atento a estas acusaciones tan duras que hizo el presidente de la Nación contra el grupo Techin y contra el dueño de la fábrica FATE, agarró y dijo, señores, estos tipos tenían la vaca atada. Textuales palabras. Con lo cual apoyó a las declaraciones del presidente y decapitó a estos tipos que evidentemente tenían acceso a posibilidades de mantenimiento, subsidio y todo lo demás que no tienen todos los... Sabemos la fábrica de los caños sin costura, pero con una economía cerrada lo único que vendía era Techin. Coincido con eso en algún sentido. Ahora, porque 2 pícaros estén haciendo una diferencia diferente, hay que actuar sobre los pícaros. Correcto. Bueno, le tiró la cabeza, ¿no? Bueno, el presidente debiera actuar, o el Estado Nacional debiera actuar sobre esos pícaros, pero no sobre toda la industria argentina. A ver, la industria textil... Sí, está muy golpeada. 71% de la producción textil de Argentina hoy claro, está viniendo de con afuera. las importaciones, Nosotros, claro, mientras estábamos en la reunión en la UIA, entra una información que entraron 400.000 remeras, 400.000 remeras con un valor de 1 centavo. Además del dumping que produce China, tenemos el problema de la subfacturación en aduana. Claro. Entonces yo lo que le preguntaba, ¿vamos a pedir el cierre de la aduana? Porque 2 tipos en la industria se estaban llenando y haciendo un desastre, vamos a destruir toda la industria, pues si están haciendo este fraude en la aduana, cierren la aduana. Ahora, Charlie, ¿qué hacemos? Porque esto de las importaciones lo vivimos. En la época de Martínez de Oz, lo vivimos en la época de Menem y lo estamos viviendo ahora. Yo no dudo de la capacidad para competir que tienen los industriales argentinos, la capacidad de todos los argentinos para enfrentarse, para avanzar, para laburar y todo lo demás, pero con igualdad de condiciones, no con esta.
Bueno, el tema es muy complejo, porque acá la UIA, que el señor representa, yo también pertenecí en una época en la UIA donde estaban representados básicamente la gran empresa y la gran industria. Y las pymes medianas y chicas para abajo no tenían representación. Y en esa época se estaba casi perdiendo la representación de Federación Económica y de Helber. ¿Se acuerdan de Helber? Con Sí, el claro. programa económico con Perón y todo eso. ¿Cuál era el nombre de Helber? No, Helber. Sí, sí, el nombre, no me acuerdo. Eh, Bueno, no importa, no importa. pero bueno, ¿qué quiero decirte con esto? Que aquí hay no es lo mismo para todos. La realidad es muy heterogénea y aquí hay un problema en este país que no se ha resuelto desde hace 100 años mínimo, que ya lo mencionaba Arturo Jaureche, Sebrelli, Cortés Conde y un montón, de Pablo también, es decir, de que la oferta no alcanza para satisfacer la demanda. O sea, acá el país produce 200 y consume 300, 350. Y eso es acá el problema no es de demanda, sino de oferta. Pero eso es histórico, ahora no. Es histórico, bueno, porque la oferta es costos, son empresas. Entonces acá vos para producir tenés que generar pidiendo permiso, esto, lo otro, dónde te metés, es costoso. Aparte de pagar la cantidad de impuestos, porque las distorsiones de los impuestos en el país nacen con 1810. Arranca ya con la primera junta, Rivadavia, etcétera, todo. O sea, convengamos que acá no hay liberales, ¿viste? Porque acá todos parten y recaudan para el Estado, que es el gran tipo, es el gran árbitro de esta economía, de esta sociedad, y así nos va. Entonces eso es muy difícil de romper. Entonces estamos en una transición de generar producción. La producción genera trabajo, pero es muy difícil también, ojo, porque hoy para producir generalmente necesitas capital intensivo, poca gente, entonces no es fácil. Todo un mundo donde sobra la gente, entonces no es sencillo. Y así como hay gente que le va mal, hay gente que le va bien. Sí, hay una y hay gente que le va menos, bien, no, pero no sé, minoría no sé. Yo no tengo la capacidad, ni la visión, ni ningún burócrata público la tiene, de poder decir a quién le está yendo muy bien o no. Tenemos idea, y las estadísticas por lo general son muy relativas. Acá y en la China, en Estados Unidos, en todos lados. Después les puedo decir un chistecito al respecto. Pero entonces, acá tenemos un problema serio, de una transición seria con un gobierno que pretende arreglar, como todo gobierno que se le da un motus o un tinte liberal, neoliberal, donde los liberales vienen a arreglar años de malgasto, de despilfarro, donde todos estamos contentos, la maquinita le da, repartimos guita, todos tienen guita en el bolsillo, salen, consumo, donde la variable importante es el consumo, y así nos ha ido, porque después de 10 años de esas políticas es el ciclo permanente, aparece de vuelta un nefasto neoliberal, liberal del gobierno, ajuste, ahorro, y durante 4 años estamos boqueando, unos zafan, otros no, y después con el ahorro aparece otro gobierno, que yo no digo son populistas, yo hablo de facilistas, facilismo, porque uno tiene que prometer facilismo, cosas lindas. Entonces vos así llegás al poder, entras a gastar y sos el rey de la manzana o el rey del carnaval. Entonces eso es eterno y esos ciclos. Yo tenía 10 años, 12 años en mi casa, entonces ya se estaba hablando de la reconversión, la escuchaba. ¿No? Tengo 75 la palabra años. de moda ahora. Sí, hay que reconvertir. ¿Cuántas veces? La década del 80, yo estaba en la facultad en la década del 70, reconversión, Aldo Ferrer, entonces venían todos esos monstruos a la facultad, daban sus clases, qué sé yo, y no pasó nada. Y después en la década del 80, después con Cavallo, después con con el otro. La reconversión está ahí, presente siempre. ¿Se hace algo? No. Lamentablemente no se deja. La gente que quiere arrancar y arrancar no puede. Porque aparte tenés un monstruo que se llama el Estado, que te quita recursos. Entonces mucha gente, y recursos de todo, porque te lo saca en impuestos distorsivos, ojo, porque tenés ingresos brutos, que es una barbaridad. Claro. No solo el IVA, ganancias es una brutalidad. Y después tenés todas las tasas municipales que también. ¿Cuánto se gasta uno en la gestión
de tu empresa para pagar esas monedas a veces. 167 impuestos. Sí, pero los principales son 10. El Sí, resto sí, sí. son todos pequeños que tenés que Pero tener te suma, contador, te suma, escribano, te suma, abogado te suma, y claro. problemas y tenés que Te ir a la suma, MUNI claro. y esto y lo otro, gestión y suma, pero suma gestión que te quita esfuerzo. En lugar de pensar en el negocio, en tu empresa estás pensando en cómo pagar esto, monedas. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Y eso es una hidra, ¿viste la hidra? Que Hércules le sacaba la cabeza y tentáculo, crecían sí. dos. Esa es la hidra del Estado. Ojo, es un problema mundial, no es de acá, está en todo el mundo. Nosotros somos capos, como esquivar el bulto, y hasta ahora nos ha ido bastante bien. Ahora, por suerte, digo muy mal, hay una guerra feroz en el norte que nos va a permitir a nosotros, como toda Sí, va a guerra tener un mundial, impacto, va a tener un un impacto impacto. positivo Sí, sí, para sí. nosotros. Pero Negativo, pero lamentable, porque las guerras yo no son lo quiero todas, decir, pero las guerras son todas claro, una porquería, con no hay los buenos ni commodities malos. y todo eso, claro. Sí, 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 pero sí. por nosotros que estamos produciendo Vamos a ver gas, cómo lo petróleo, aprovechan, ¿no? Todo. No, se va a aprovechar porque se va a llenar de guita y la vamos a tirar por la ventana en poco tiempo, como No, lo hemos hecho esperemos siempre. que no. No. Espero que no. Yo no sé si lo voy a vivir para No ver, seas, ¿viste? no seas tan negativo. No quiero ser negativo, pero es la realidad, ¿viste? Entonces hemos ahorrado mucho. ¿Puedo Te vamos opinar a algo preguntar sobre eso? Nosotros nos llenábamos de guita cuando había una guerra porque no le debíamos nada a nadie. Sí, además. Ahora exportando. No, siempre le debimos al No, mundo. no este Disculpa. nivel de endeudamiento, disculpame. No. El endeudamiento grande, sí, durante la guerra ahorramos, pero ya venía Yo de te antes. digo, porque no yo te digo, alcanza- la crisis del 30. No y alcanza toda la esa- exportación que estamos haciendo en grano y demás para pagar las cuotas de bueno, las deudas. No es pero así. hablando de deuda, que no sería un misterio, Estados Unidos tiene 40 trillones y es el país más endeudado del mundo, que cuando eso se vaya abajo nos va a arrastrar a todo. Pero es otra historia. Pero teníamos una gran deuda durante la década del 30 con desfasajes impositivos tremendos, como la ley de coparticipación que nace ahí, que el Banco Central y todos estos mecanismos inflacionarios. Chao, nos fuimos al bombo. Después vino la guerra, levantamos un poco y ¿quién era nuestra gran acreedora? Inglaterra, con una libra esterlina que no podías hacer nada, porque terminó la guerra, terminó el imperio y terminó la libra. Y nosotros con las libras, ¿qué podíamos hacer? Comprar el ferrocarril. Inglaterra determinó la inconvertibilidad de la libra hacia ninguna moneda. O sea, Sí. ellos nos pagaban la deuda con una libra esterlina Sí, que sí. solamente podríamos comprarle a ellos Por supuesto. porque no nos servía A para nadie. negociar con Y bueno, nadie. ese era el negocio. Vamos a Pero volver- vamos a volver acá. Vamos a volver Eso a la es- Argentina, vamos a escucharlo a Gustavo. Pero A ver qué y dice. podemos seguir charlando, ¿viste? Pero- Dale. La verdad que por ahí yo he leído las otras doctrinas distintas a la del colega, ¿no es cierto? Por ahí hablar de un Estado que es opresor y que es realmente nefasto y que lo único que hace el Estado es malversar fondos. Yo estoy en las antípodas de eso. Yo creo que necesitamos un Estado presente, un Estado que facilitador a aquel que quiera trabajar, al industrial, al comerciante, al profesional independiente. Hoy en día están hablando aquí de políticas nuevas, de reconversiones, cuando yo, con mi poca experiencia y años que tengo, son políticas que ya se han aplicado y que ya han fracasado en la Argentina. La verdad que asusta pensar que todos estos cambios y modernizaciones que se están planteando desde el Senado de la Nación, desde la Cámara de Diputados, con lo que tiene que ver con la reforma laboral, con la reforma impositiva, con la reforma previsional, solo facilita y favorece a un sector de la República Argentina en detrimento a la gran mayoría. Y volcándome hacia mi profesión, yo soy contador independiente aquí de la ciudad de Resistencia, tengo clientes industriales, comerciantes, gente del servicio, profesionales. El común denominador es que todos están mal. No hay ningún sector en la provincia del Chaco que haya tenido una mejoría. Y por el contrario, el panorama que se avisora realmente es desolador. Estos cambios que se hablan con respecto a que la nueva ley laboral va a generar mayor empleo, es mentira. No la ves por donde quieras analizar esa ley, pueda generar nuevas fuentes de trabajo. La nueva fuente de trabajo se genera con inversiones y con políticas económicas cambiarias y financieras que permitan a los industriales poder tener, primero aprovechar la capacidad ociosa que están teniendo en estos últimos años, que están entre el 40 o el 30% en su capacidad productiva, teniendo de sobrantes para poder
llevar adelante sus actividades y poder contratar mayor mano de obra. Hoy, mis clientes, ¿qué me piden? Lamentablemente, al no poder pagar el 931, al no tener la posibilidad de comprar nuevamente a sus proveedores sus mercaderías, dar de baja a sus empleados. Y esta realidad nos castiga a todos. Coincido en que hay un sinnúmero de impuestos nacionales, provinciales, municipales que hay que rever. Este gobierno dijo que iba a venir para terminar con los impuestos y lo primero que hizo fue generar mayor carga impositiva a los autónomos y a aquellos que pagan ganancia primera categoría, favoreciendo a las grandes fortunas en detrimento a los trabajadores autónomos. Por eso, ojalá que en este tiempo que le queda a este gobierno no siga perjudicando a la Argentina, no la siga endeudando como la está endeudando, porque decir de que están desendeudando una provincia, desendeudando un país es mentira, porque permanentemente se piden financiamientos a organismos internacionales o aquí mismo sacando bonos provinciales para poder mantener un equilibrio fiscal, que también hay que decirlo, que el equilibrio fiscal es mentiroso, como así también es mentiroso los índices de inflación, un 2.9% el mes pasado. ¿Quién se lo puede creer cuando uno va a cargar nafta y ve que ya está por encima de los 2.000 pesos, cuando uno va a tener que pagar la luz y el agua y nos enteramos que hay incremento de entre un 70 y un 150%? Juan Martín. ¿Cómo le va, señor? Bien. Gracias por el espacio. Vos sos del interior, sos presidente de la Cámara de Comercio, o sea que ustedes están haciendo una evaluación de la realidad todos los días. Yo también creo que hay como dos inflaciones, una la que se dice y otra la que se vive, ¿no es cierto? La realidad nos indica de que todo aumenta más que lo que la inflación oficial o lo que el INDEC indica, ¿no es cierto? Mira, yo te voy a compartir mi pensamiento, como te dije la primera vez que vine en el programa. Yo vengo a hablar de la realidad de la calle, yo represento Claro. a las pymes de la ciudad y si hay algo que caracteriza a esta nueva gestión es que todos somos gente que está en la trinchera. Digo, comparto mucho de lo que dicen los colegas acá y es cierto que hay algunas cuestiones que no terminan siendo como quizás uno espera. Cuando hablamos de baja impositiva, por ejemplo, sí se van a bajar unos impuestos, pero que terminan yendo directamente al consumidor. Digo, un impuesto país que se baja, entonces de repente es más barato Netflix, digo, pero después ese impuesto que realmente hay que discutir es el que todavía no se ha tocado. Digo, coincido en eso de que no se ha bajado ningún impuesto realmente hasta el momento y creo que la discusión, cuando en su momento hablábamos de reforma laboral y cada uno hacía su conjetura, que hasta hoy incluso aún sancionada y todos pueden seguir siendo conjetura porque todavía no está reglamentada tampoco. No, claro. Digamos, creo que la discusión tiene que darse por ese lado. Tampoco considero que sea algo tan lineal como decir importación que se abre, empresa que se funde. Digo, tampoco es así. Es cierto que hay una necesidad de ayornarse a algunas cuestiones. Hay que reconvertirse. Sí, digamos. Esa es la palabra. Lamentablemente vamos siempre de una banquina a Claro, la otra, o sea, claro. Nunca podemos llegar a... El que no se reconvierte queda afuera. Claro, pero digamos, ¿qué herramientas también se nos da para que podamos hacer esa reconversión? Correcto, Digo, o sea, ahí tampoco está. soy necio. Claro, o sea, digo, claro. Vamos siempre de un lado Claro. a otro, lamentablemente. Bueno, la Argentina Y- pendular, ¿no? Y entonces, sí, tenés que reconvertirte. Bueno, pará, a ver, pero un industrial no puede parar su máquina. Digo, a lo sumo la ventaja que tiene alguien que fabrica o que hace instalaciones, como es el caso particular de mi empresa, tenemos el diferencial de servicio que hoy un chino no te va a mandar algo a medida. O sea, vos comprar algo de China y no va a entrar en este hueco que vos tenés acá en el estudio. Entonces, en el servicio se va a diferenciar. Después, el que quizás haga almacenamiento de productos podrá migrar más fácilmente, deja de comprar, empieza a importar y lo único que hace es almacenar productos de otro lado. Pero bueno, vuelvo a lo mismo y me prendo lo que vos decías al principio. Balanceemos el tablero, ¿no es cierto? Equiparemos Hay la que encontrar balanza. el equilibrio, claro. Y a partir de ahí recién discutamos. Es muy común leer en las redes sociales, en los portales, que la gente comenta, muchachos, ahora es hora de que bajen los precios, muchachos, jódanse, ahora tienen que bajar los precios. Probablemente esa persona no sabe la carga con la que las empresas tienen que lidiar todos los días o con la que los contadores tienen que hacer malabares probablemente para subsistir, como bien dijo aquí el señor. Y la verdad es que creo que la discusión no se va a dar nunca de manera objetiva en la medida en la que tengamos argumentos con solamente la intención de contraponernos solamente porque simplemente es de otro color.
o porque realmente no hay una intención de discutir y todo es, en definitiva, tirarse de un lado a otro. Sí, Gastón, nosotros estamos muy acostumbrados a vivir de los subsidios, de la coparticipación y de todo lo demás. ¿Qué se ha hecho en estos últimos tiempos para evitar esa dependencia casi absoluta de lo que viene? Vos estás representando a las industrias de acá. De alguna manera, ¿no es cierto?, están en los municipios, tienen dependencia, pero no ha habido creatividad como por ejemplo en Brasil, donde los municipios tienen participaciones mixtas, ¿viste? Con empresas que se asocian con el municipio, los liberan de impuestos en tanto y en cuanto tomen gente, produzcan ahí. Acá no he visto en la provincia del Chaco ni una idea de estas características que te diga, bueno, hay un municipio que el subsidio por lo menos se mantiene más o menos en función del orden, la administración y la imaginación y la creatividad que tengan. No la hay. ¿Sabés cuál fue la primera experiencia en Brasil de una inversión mixta estatal y privada? No, no sé cuál fue la primera. Conozco un montón, pero no sé cuál fue la primera. El puerto de Paranaguá, el estado de Paraná. ¿Conocés el puerto de Paraná? Sí, claro. ¿Quién fue el creador de eso? Un resistenciano. Sí, allá, Allá. no acá. Porque acá no tenés respuesta. Y bueno, ahí Pero está. ¿qué pasa? Acá el problema, a ver, todo depende de que, a ver, volvemos a lo mismo. O sea, un Estado que te orienta, generás, por ejemplo, una situación como el puerto de Paranaguá. Ahora, si el Estado no te da opciones, hoy hablaba con un representante del sistema de la empresa de empresas constructoras. Dice, no podemos construir tranquilos un edificio. No podemos habilitar un negocio nuevo. Preguntale a él. Sí, ¿Me Te entendés? aclaro, 10 Volvemos, meses para la habilitación municipal de un kiosco. sí. 10 meses. Sí. bueno, volvemos a la misma historia. Un Estado Claro, que debiera colaborar pero con hace, vos no está sé, en hace contra. 30 años que es así. Sumale a eso, que el Estado nacional se ocupó de bajar todos los impuestos, o la mayor parte de los impuestos, a la importación, en donde tenemos que competir, no con un Claro. señor chino que produce puertas y ventanas en China. Tengo que competir con el Estado chino que financia todo eso para que acá llegue claro, barato. no es que no, correcto, sí, Entonces, sí. no jodamos con eso. O sea, ¿de qué le vas a pedir a él que venda más barato si tiene que No, sí, producir pues, con mercadería e impuestos caros? Todo se puede resolver, pero nunca vas a resolver nada prendiéndole fuego a todo, que es lo que está pasando ahora. La industria está incendiada, o sea, grandes empresas, yo he estado en Buenos Aires ahora, grandes empresarios, que ¿sabés qué? Nosotros acá por ahí vemos algunos, dicen, no, yo voy a cerrar, muchacho. Claro, porque hay actividad ociosa y no pueden enfrentar Lo los habrás salarios y visto, los impuestos. Autín, 70 años de industria, en la industria textil, 52 años que la maneja él, y la mujer va a trabajar a las 3 de la mañana palmeándole un poco a la espalda a la gente, muchachos, vamos a seguir, vamos a ver cómo seguimos. Una cosa de loco. Esto no es así. Nunca tuvimos un país, o sea, siempre fue un país muy difícil para los industriales. De ser industrial en la Argentina es un problema bastante complicado, pero nunca que venga un tipo que te tiene que palmear la espalda para decir, che, hagan el esfuerzo, porque el año que viene podemos llegar a arrancar, viene y te dice, ustedes son todos unos chorros. Sí, Una cosa agrego por el tema de la reconstrucción que se habla y de la reformarse y repensarse. Reconvertirse. Esa es la palabra. ¿Cómo haces para reconvertir a un obrero de las radiales, que es un tornero que durante 30 años hizo una pieza especial para llevar adelante ese producto? Lo vas a llevar a vender helado, le vas a hacer cortar el pelo. Es difícil reconvertirse cuando uno es un profesional en un tema en particular para hay poder un llevar axioma que adelante dice, una vida. la necesidad tiene cada hereje. Pero La necesidad te va a obligar a reconvertirte. ¿Sabés qué Lamentablemente pasa? es malas así. decisiones hacen También que tengamos es esa cómo le necesidad. llega a la gente la información de las cosas. Ustedes estaban diciendo recién que tenemos un problema hace 100 años. A mí esas cosas de ponerle fechas y no ser claro con la propuesta me preocupa mucho, porque tenemos un presidente que te dice hace 80 años, según lo que le convenga, hace 80 años, 70, 120, nunca sabemos en qué lugar del Gastón, mundo acá está. también, la culpa, seguimos hablando de la herencia recibida. Todos los gobernadores te hablan Bueno, de la herencia. Escuchame. No jodamos más. No, con él. pará, yo quiero salirme de ahí. Porque nosotros tuvimos un país industrializado,
nosotros tuvimos un país donde todo se producía acá, donde teníamos, por ejemplo, en la industria automotriz, ¿cuántas marcas tenía Argentina que producía todo en Argentina? Y teníamos una local propia, que era Rastrojero, que producía 8 líneas de vehículos distintas. Sí, me y acuerdo. por cada 8 rastrojeros que se vendían 2 F100. No era tan malo. Entonces, nosotros tuvimos industria, muy buena calidad de industria, y competíamos con el mundo. ¿Qué pasa? Cuando vino la las Kaiser. ¿Eh? ¿Te Pero acordás? escuchame, nosotros teníamos Peugeot, Citroën, ICA, Renault, Peugeot, Chevrolet, Ford. De KW. de- En, ¿Cuántas ahí en San Lorenzo, Bueno, en Santa Fe. ¿cuántas industrias teníamos? Y todas producían el 100% del producto acá en Argentina. Entonces, Ahora- no es cierto que siempre dependimos en un alto porcentaje de afuera. No es así. No, yo no digo, no, nunca dije de afuera. Dependemos de la coparticipación. Estas provincias sucumben si no les llega guita de Buenos Aires. Ahora yo me pregunto, en estos últimos 50 años, mirá, pero no, sin ánimo de puntualizar esto, ¿qué hicieron para evitar esa dependencia? Vos te ayornás, te reconvertís, o el nombre que le digas, pero estás buscando alternativas que te permiten mantener a vos, a tu familia y crecer. ¿Qué hicieron los gobiernos de esta provincia para tener un tambo? Bueno, tampoco digamos ejemplo. que no se hizo nada. No, bueno, pero lo que se Tampoco hizo no digamos alcanza. eso. Bueno, eso es otra historia. Pero yo estoy en un parque industrial en donde había 3 industrias y hoy hay 35. Sí, sí. ¿Entendés? Hoy estamos en el estado en que estamos, pero tuvimos 35 industrias funcionando a pleno. Entonces, no digamos que acá no se hizo nada, se hizo. Lo que hay que hacer es seguir provocando la inversión para seguir creciendo. Pero para eso tenemos que caer en el título de hoy. ¿Qué hacemos con un consumo bajo? En donde ingresa mercadería de Claro, afuera por eso te digo, que vale un derrumbe 30 o el 40% de lo que producimos acá. En realidad, el consumo en esas cosas no cayó, se sigue manteniendo. El perjuicio es la llegada de productos importados que mellan a la producción local. 71% de la producción argentina es importada. Bueno, Del ahí consumo, perdón, argentino Bueno, es ahí importado. está, ¿no es cierto? Pero el consumo cayó. Y cayó porque la gente está pagando servicios y no tiene capacidad para la compra de otros bienes. Claro. Entonces, el consumo está cayendo en realidad, lo dijo Sturzenegger en su momento cuando dijo es necesario que la gente pague más impuestos de luz, agua, gas, etcétera, para que tenga menos ingresos, compre menos bienes y esos bienes van a tener una disminución de precio. No lo digo yo. Hay una inflación, lo dijo la vez Sturzenegger. pasada en una nota bastante extensa, Cavallo, ¿no es cierto? Todo el mundo se alarmó. Y sí, hay esta inflación. Vos que sos académico, que hiciste No, no historia, soy académico. ¿no es cierto? No hablemos los 100 años, pero acá No. tenemos 60, 70 años de decadencia. Ahora, Mira. yo me pregunto, ¿dónde está la creatividad, insisto, de los funcionarios para tratar de revertir esta cuestión? ¿O van directamente, la Primero, creatividad pasa por el Los bolsillo? funcionarios en ningún lugar del mundo son creativos. Vamos a empezar por ahí. Ningún lugar del mundo. Bueno, Trump es creativo, inventó una guerra. No, eso es otra cosa, porque hay gente interesada en esa guerra. Ah, bueno. Pero vamos a concentrarnos y no mezclar ideologías, porque eso es lo peor que uno puede hacer, entonces, porque sesga No, el problema el los pensamiento. involucra a todos, acá no hay Entonces, banderías. acá tenés una cosa que es un dinamismo en el cual vos te tenés que adaptar, porque cuando los problemas que acá se citaban, un montón de, y que se citan, es qué pasó en el mundo con el tipo que vendía velas y producía velas cuando apareció la luz eléctrica. El que producía velas para barco y apareció el motor a vapor, apareció en los ferrocarriles, reemplazó el carruaje y demás hierbas. Entonces yo no quiero entrar a hacer, o sea, hay un dinamismo que uno tiene que adaptarse y el peor para adaptarse es el Estado. Nosotros acá tenemos, y me encantó lo que vos dijiste del Estado de Paraná. En Brasil son estados, Sí. acá son provincias y provincia viene del latín donde dice pro vincere, te gané. Entonces, al decir provincia, sos sujeto de un poder central. Y eso es así. El Chaco, lamentablemente, es una provincia pobre, marginada, porque se marginó peormente cuando de territorio nacional, que estábamos allá en el confín del imperio, pero hacíamos cosas y había mucha industria, Puerto Vilela, Barranqueras, San Sí, Peña. ¿te acordás vos? ¿Te acordás?
Eso no fue cuando éramos Entonces, de territorio nacional. No, no, no. Ah, Ah, no, eso fue cuando fuimos provincia. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, quizás me equivoque en eso, bien, perfecto, pero yo hoy veo los Sí, sí, sí. rastros. Desde el los 54 rastros, creo que y fue. Yo lo vi. No, pero ¿No? A ¿cuándo partir de vino? la provincialización comenzó la industria en el Chaco. Sí, sí, sí. Las tanineras fueron No las quiero primeras hablar porque industrias. no pero quiero no decir importa. nada porque si no vamos a caer en el hecho de que tengo que hablar de política Y sí. a vos no te gusta, pero No, la no, realidad, no. la realidad es que esto Bueno. la industria se generó a partir de que Chaco fue provincia. Bueno, en definitiva, vamos a dejar la política de lado, pero la ley de coparticipación federal en 1932-34, que fue cuando se impuso el impuesto a las ganancias, que fue una ley horrible, y para hacérsela digerir a muchos diputados en esa época, sobre todo los correntinos, los socialistas que se oponían, ¿cómo se llama? La aprobaron. Y ahí terminó lo poco que tenía de federal este país. En ese momento el Chaco era territorio nacional, sojuzgado por el gobierno federal y todas esas cosas. Pero bueno, después fuimos provincia y pasamos al frente. De cualquier manera, perdimos la autonomía de poder recaudar tus impuestos y como vos decías hace un rato, y lo sabemos todo, el 85% del presupuesto de la provincia del Chaco viene de la coparticipación, que ni siquiera se toma el laburo de cobrar sus impuestos y cuando lo hace mal. Y acá y estamos en manos, como decía, no de arca, yo digo garca, ¿viste? Porque no te revientan. Entonces vos estás ahí donde... Entonces, para poner un poco más de pimienta, nos olvidamos de la cuarentena, también ese año y medio que estuvimos cerrados. ¿Cuántas empresas se cerraron? Hay otras que se abren, ojo, yo no digo que no, es una barbaridad. Lo que está pasando ahora es algo muy feo porque realmente la gente se está ajustando y hay otro modelo. Muy difícil, yo creo para tranquilidad de todos que esto va a fracasar y dentro de 4 años vamos a tener el ahorro público necesario para que venga un nuevo ciclo de gasto. Ya nos ponemos todos contentos, empezamos a gastar la guita, qué sé yo, y todos felices y contentos. Eso es eternamente el ciclo. El péndulo. El péndulo, ¿viste? Ah. No, yo ciclo, porque vos arrancás acá arriba gastando un montón en el Estado, gasta, emite monedas, se endeuda y hace obra pública, privados y todo, gran consumo, manejan todos benefician de esa ficticia, de ese boom, hasta que se termina la guita, se empiezan los problemas de inflación y de endeudamiento. Cambiamos el gobierno. Y ahí, cuando estamos ahí ya en una crisis de 2 años, cambiamos el gobierno y vuelven los nefastos liberales y toda esa gente que no sirve para nada a generar el ahorro de vuelta. Y ahí empieza el ciclo a levantarse lentamente y empieza, entonces cambia el gobierno y aparece un nuevo facilista de facilismo y relativismo a gastar guita. Y ahí vamos para arriba y después vuelta de vuelta. Es el ciclo permanente de cada 10 años en la República Argentina. Lástima que Ahora- no se estaría dando ese ciclo, porque el gasto se sigue generando en mantener esta pseudomoneda que la estamos teniendo sobrevaluada, que es el peso. La verdad que peso gasto hoy no estamos teniendo, peso no existe, estamos escuchame, teniendo es una- una erogación feroz con endeudamiento y Pero el eso yo ahorro entiendo. El no se lo ve. endeudamiento acá es permanente. Y, Lo que vos pagás, vos te endeudás Solo para sobre pagar un intereses. colorario nada más, porque hablan de la ley de coparticipación. Fue modificada en el año 1994 Sí, la en forma constitucional. conjunta con la Constitución. Una barbaridad. Y la verdad que la provincia del Chaco fue muy beneficiada. Sí. Es la tercera provincia que tiene el porcentaje sí, nos va para fenómeno. nosotros. Sí, sí, La verdad que hablar de cambio de coparticipación daría Es un poquito de a reticencia mí me en lo que tiene encantaría que ver terminar con con la coparticipación. perder derechos para los chaqueños. No, que Yo bueno, no pregunto, importa. ¿qué Vamos a problema hay con que la gente gaste dentro del país y tenga plata? Ninguno. Me Entonces- encanta. Pero pero ¿cómo generás? Porque vos tenés que tener la oferta, crea su propia demanda. Pero Entonces la vos gente tenés hubo que... ciclos dentro de todos esos 60, 70 Siempre hay años de lo que ciclos, se sí, habla. sí, sí. Siempre hubo ciclos donde Sí. la gente trabajó muy bien, Sí. el país estuvo industrializado, Sí. gastó, se fue de vacaciones y nunca hubo problema con la gente ahí. El problema son estos ciclos que no invierten un solo peso de lo que se recauda en el propio Estado Nacional. Porque nosotros tenemos las rutas hechas pomada, pero se levanta plata. Estoy correcto, estoy de Sí, acuerdo. pero no se sos claro, recauda, ¿eh? se No sos recauda claro. mal. Se gasta mal porque vos también tenés que ser institucionalizado que tenés que mantener 20 millones de personas bajo la nómina del Estado. Sea en planes y un montón de cosas que no te los podés sacar de encima. Entonces tenés un gasto social que es infinito No, e perdón, interminable. pero tuvimos épocas con 200.000 desocupados recibiendo planes nada más. Ahora tenemos 6 millones
en blanco, más 3 millones que llega la ayuda de alguna manera. Tenemos con estos planes que según vos están juntando plata para que después venga otra gente y lo gaste, están gastando en planes supervaluados, porque Sí, más por que eso antes. no tenemos las movilizaciones que teníamos antes, y tenemos 9 millones de gente bajo ese plan. En Aguache Sí. creo que hay 6 millones, Es más una 3 vergüenza, millones de... sí. Entonces, ¿de qué vergonzoso. estamos hablando? O sea, antes cuando se robaban todos vivíamos como los dioses, ahora que no están robando Y nada, bueno, por eso te digo, no hay un quédese- mango. quédate tranquilo, ya van a venir esas épocas. Es que esta es la época del terrible Martínez de Oz, terrible No, pero a mí no Caballo, me y se interesa que las termina. cosas vayan en un péndulo. A mí me interesa No, claro. mantener una Bueno, cordura claro, para que Pero Claro, para eso claro. tenés que funcione tener bien. ofertas, vos tenés que mejorar la productividad económica en el país. Es decir, vos tenés No hay más consumo, infraestructura, hermano. ¿De qué productividad me hablas? pero no tenés ferrocarriles. No, No tenés consumo. Ya, Sin bueno, pero ferrocarriles eso teníamos viene a consumo. consecuencia de una mayor inversión y de un mejor aprovechamiento de la mano de obra. Tenés los ríos. ¿Quiénes usan los ríos navegables para transportar mercadería? Casi nadie. Hay un problema estructural muy grande en Sí, el país. fíjate Tenés una vos. cabeza así gigantesca, Fíjate que vos Buenos que está- Aires y el Congo urbano y el resto está casi vacío. Están apostando a la minería. Usás más mal el río, no tenés ferrocarriles, pues ya se destrozaron, y no con Menem, antes ya del año 60 ya se vienen destrozando, que no existen. Ahora- Tenés rutas destrozadas, sistema de transporte de camión, que es malo, ineficiente como se lo usa. Y caro. Y caro, Muy tenés caro. una serie de ineficiencias que no te permiten a vos reelaborar y Yo- salir a trabajar bien. Yo Y- estoy diciendo, ¿no es cierto?, que este es el año donde el presidente se puso el traje del guasón. En diciembre, enero se tiene que poner el traje de Papá Noel porque el año que viene es un año electoral, con lo cual ahí empieza la generosidad, la entrega y todo lo demás, porque van a apostar a la reelección, no Es hay ninguna cierto, duda. sí. Pero a mí me está preocupando seriamente esta política que se están implementando, que no nos marca en alguna manera este país productivo y exportador, que están hablando con toda la minería y todo lo demás, porque están hablando de exportar el litio, el polvo, no las baterías. Están hablando del cobre, que podemos tener más cobre que los chilenos, pero no te hablan de exportar conductores. Entonces, si vamos a exportar la producción primaria sin valor agregado, ¿a dónde van a meter 1 millón de puestos de laburo? Jorge, Chile, a usted que le gusta hablar de años, hace 50 años explota la cordillera. Sí, claro, ¿Ah? nosotros sí, lo Son usamos los para... mayores exportadores de cobre del mundo. Claro, pero la nosotros lo misma usamos para cordillera. cruzar. Sí, y Ahora- nosotros, ¿por qué no? Perdón, Está claro. ahora van a exportar litio, van a exportar un montón de cosas. ¿Sabés cuántas personas trabajan en la cordillera No, chilena? muy pocas. No llegan a 400. No, muy pocas. Además, ¿quién labura en una mina? Nosotros queremos, este gobierno quiere destruir toda la industria argentina para que todos los empleados de acá vayan a trabajar a la cordillera. ¿Me podés No, explicar ¿a cómo dónde? hacer? No. Vos como hombre joven, ¿qué lectura le estás viendo? Porque además, independientemente del cargo que lo ocupas, vos sos un tipo que está comenzando a consolidar su futuro, como lo hicimos nosotros a tu edad, ¿viste? Con todos los vaivenes y las posibilidades que teníamos y las que no teníamos, donde nos ayornábamos y donde sí nos reconvertíamos en función de las necesidades que había. Porque este país, desde que yo me acuerdo, pim, viste, es un serrucho, baja y sube, te acostás rico y te despertás, ¿no es cierto?, una situación paupérrima. Esto es así, viste, pero ¿cómo? A mí me llama mucho la atención el tremendo apoyo popular de la gente joven que está viendo, ¿cierto? Cuando yo me pongo a hablar, bueno, ¿y qué país queremos? Y bueno, ahí empiezan a hacer agua. Yo creo que en un momento se vio a un candidato a presidente que es Javier Milei antes de asumir, siempre conversamos la idea de que creo que ni él mismo se imaginaba, ¿no?, que iba a ganar. No, claro. Mira. y después, al margen de eso, entiendo que el personaje que él arma en un momento es justamente lo que él entendió que vendía. O sea, si hay algo que hay que reconocerle a este gobierno es que son muy hábiles en la comunicación, son Sí, excelentes. saben hacerlo. Mejor sí. que Sí, cualquiera. sí, sin ninguna duda. Y a partir de ahí arman un personaje que termina siendo el famoso voto castigo, ese voto de recelo que tenía la sociedad en general para con un modelo que estaba caducado, independientemente de todo lo que pueda opinar Aldo, lo que opines vos. Digo, era un modelo que estaba caduco, digamos, con la salvedad del caso, pero Claro. creo que ya no daba para más. Sí. Y siempre viéndolo desde una visión objetiva. Hoy, un poco más acá en el tiempo y hablando de la industria, de la productividad, te digo que no hay un plan productivo claro, no hay un plan para las pymes, no hay un plan para la industria.
que uno pueda decir, ok, a partir de acá es donde nosotros vamos a empezar a... Se habla de un RIMI o un RIGI chiquito. Sí, eso conquista de afuera, ¿viste? Porque digo, acá que... como un incentivo ahí a una empresa mediana. Perdón, no es un RIMI es el RIGI nombre correcto que ellos dicen. Bueno, yo te voy a dar, si querés, la copia ahora. Esa nueva ley que están proponiendo ahora, que van a eliminar la promoción industrial que teníamos, es para una inversión mínima de $250.000. Sí. 150.000. No, $250.000. Sí. $250.000 el mínimo para acceder a un 50% de los beneficios que te da hoy la promoción industrial, pero tenés que tomar 25 empleados. Claro. Después, No se puede. llegan a $5 millones. ¿Me podés explicar quién, a ver, en tu negocio, podés invertir $250.000 en este momento? Y para tenés que vender pará. más de la mitad de lo que tenés los Tenés bienes que tomar fijos, 25 digamos. empleados, Sí, Te no. aclaro. Acordate de lo que me estoy diciendo, no hay un plan productivo. Si este es Yo el plan, creo, no creo yo sea creo algo que el funcione. problema que tenemos con la juventud, que lo acabas de mencionar vos, es que los jóvenes se acuerdan de la política de los últimos 10 años. La política argentina tiene un poco más de tiempo. No, sin Y duda, eso es lo que no estamos evaluando no le quito en un valor a la promedio de historia. 200 años, que es lo que nos está pasando. No le quito ¿Me valor a la entendés? historia, pero si vamos a entrar también a pensar en política, o mejor dicho, hablamos de actualidad, pero también hablamos de lo que nos trajo hasta acá, y vamos a hablar de ferrocarriles o vamos a hablar de la industria que teníamos. Yo les pregunto, ¿qué pasó con esos sindicatos que de repente te paran una fábrica, te paran una planta y el empresario, sin defender a ningún empresario, a mí nunca me pararon nada, digamos, son los casos que se ven, digo, entonces también, ¿qué discusión hay de eso, digamos? ¿Dónde está ese humor social o ese empresario? Tengo que ir a un corte comercial porque este es un tema que para nos lleva engancharse hasta y para ahí, seguir. digamos. El tema sindical es otra cuestión que sí impacta, ¿no es cierto?, el desarrollo de una empresa, sin ninguna duda. Vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito. El año pasado largamos esta página, mira, Impulsar Chaco. Y el objetivo es claro, conectar personas con empresas, chaqueños con trabajo. Y hasta ahora, solo en Impulsar Chaco se capacitaron más de 2.000 personas. Se han registrado más de 1.500 nuevos oficios, se abrieron más de 500 puestos de trabajo y creció la demanda. Más de 80 empresas buscaron trabajadores. Paso a paso aumentamos el empleo en Chaco. Esto no es estadística, estos son historias reales. Y hacia allá vamos, para que realmente los protagonistas nos cuenten. NUT es una empresa gastronómica de Resistencia que va a incorporar 8 nuevos trabajadores por el programa Impulsar. Vamos hacia allá. Se han cometido en el mundo, donde, obvio, los buenos son los que ganan, los malos pierden. Ponete Sí, el la micrófono, cueva te también, escuchamos. Sí, está interesante eso. Ya estamos en el aire, así que estamos no. discutiendo. Esto se ha puesto tan lindo que nos hicimos de una presentación, ¿no es cierto? Al Porque Papa Francisco, que decía las malas democracias con mejores democracias. Sí. Yo creo que Hagan ese es el lío. camino, ¿eh? Y hagan lío. Y hagan lío, lo Y dijo hagan Francisco. lío. ¿No es cierto? Lo cierto es de que hoy la gente sigue apoyando a Milei no porque esté bien, sino porque creen que el rumbo es el correcto y que hay un futuro. Si hoy hubiera elecciones, sentado, ¿no es cierto?, las ganas. ¿Mm? Esto es así. Perdón, Ahora, si hoy hay elección, ¿qué? si hoy hay elecciones nacionales, Eh. Milei las gana Sí, sentado. coincido con vos totalmente. Ahora, porque hay un apoyo popular. Yo la vez pasada hicimos un programa donde hice 27 testimonios en la calle. Me sorprendió gente que está sin laburo, que sigue teniendo fe, a excepción de los docentes que critican y reclaman lo que le corresponde, que todos sabemos que ha tomado Estado público. ¿No es cierto? Con mucha sorpresa vi que a pesar de que están mal, la gente tiene esperanza. ¿Por qué? Porque no quieren más lo que pasó. Y No quiere más lo parece remanido, que no quiere más vivir lo bien viejo. le fue muy mal a la gente. Claro. Porque esta no es una cuestión de fe, no es una cuestión de que le vamos a dar un viso de confianza.
la política o la economía, la economía básicamente, una Es cuestión de dinámica, números. claro. Pero es una cuestión de números. Sí. Si no dan los números, no No es una sirve. ciencia exacta tampoco. ¿Me entendés? Pero no sirve. Y ellos nos quieren vender con la fe. Que le tengamos confianza, que no sé qué, depositen su dinero que nosotros lo vamos a administrar, dice Caputo, pero la de él la tiene afuera. Yo En fin. también. Del 2001, creo que- del 2001 no creo ningún banco. Yo, escuchame, el 2001 te hicieron ¿Me clic, entendés? clic, Claro, clic. ¿te acordás Yo con, me con parece que el, no el bloqueo que corresponde. hicieron? ¿Cómo Dualde, se llama? Dualde, con el Dualde. corralón. ¿No es cierto? El que tiene el que Dólares. dólares va a cobrar dólares, y qué sé yo, al otro día 2001, cerraron los bancos y con estaban todos los Dualde. jubilados golpeando las puertas. Y Lechner, No, del no. Unifor. Hay, Vos sabés hay que mucho para hacer yo tengo historia. yo tengo una visión sobre este gobierno. Todo el mundo dice, bueno, desde que asumió, la discusión es que se va a caer en 3 meses, se va a caer en 6 Bueno, meses. sí, esa es la... Bueno, Sí, es como Yo- la bikini, todo quieren que Sí, caiga. claro. yo te digo una cosa, este gobierno tiene todavía muchísimo espacio para hacer daño. Sí, sí, sí. Muchísimo. No te olvides que cuando Alfonsín se fue 6 meses antes del gobierno, entregó el país con La hiperinflación. 800.000 desocupados y una hiperinflación galopante que no la podían parar. No, Cuando se fue Menem, 10 años y medio después, entregó el país con 1.800.000 habitantes. Estos son datos reales. es real, sí, ¿está? sí, sí, así Bueno, fue. Gana de la Rúa con la promesa de mantener la estabilidad de la convertibilidad. 2 años después se va de la Rúa con 2 millones de desocupados, 2 millones, 2.100.000 desocupados. Pero ¿saben por qué se fue de la Rúa? Lo echaron, pobre. No, lo echaron, pero porque se tocaron la plata de la clase media que estaba en los bancos. No lo echó el desocupado de la Rúa. Después los desocupados se Echó sumaron. Clarín y todo eso que tenían deuda en dólares que no sabían cómo hacer para pagarlas Bueno, y se le especificó todo. Fue Pero una a lo que movida voy de- es esto. terrible. Este hombre hoy llegó a 300.000 desocupados. Todavía tiene para hacer daño, pero de una manera increíble. Y la gente le va a seguir creciendo. Gastón, esperemos que no. Yo creo que sí que va a ser así. Viste, esperemos que no. No Convencido. sé No, cuál no. es tu juicio, ¿no es cierto?, respecto a esto. A ver, Bueno, pero vos tenés una óptica con mucho escepticismo en lo que va a pasar. Yo quiero creer de que en algún momento esto se tiene que revertir en favor Gastón de... dice que está convencido, dice que ojalá que Escuchame. no, digamos, pero bueno, sí, yo coincido. bueno, No, está bien, digo, yo creo, Esperá, déjalo terminar, Juan Manuel. coincido con él en la visión de ser optimista, digamos, de no creer Yo que no sí o soy sí nos vamos a ir. pesimista. Lo que te digo es la realidad que yo veo. Vos acabas de decir, hablás con la gente en la calle, 27 testimonios, seguramente 25 estaban a favor del gobierno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se va a ir? 17, 18. Bueno, por ahí. 17, 18, yo no lo vi en el Pero todo programa, con el pero te optimismo digo, de va ¿por qué mejorando. se Sí, 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 iría, aún estando mal, sin laburo y qué sé yo. ¿por qué se ¿viste? iría el gobierno si la gente lo va a votar de nuevo? Acaba de ganar las elecciones. Sí, claro. Y bueno, y entonces, Y sí, y bueno, sí. Macri también la ganó a las elecciones. se y después olviden le que hoy levantaron la tenemos- Plaza Congreso. acabamos de mencionar antes del corte un caudal de entre 6 y 9 millones de gente que vive del Estado, cuando tenemos 2 o 3 millones de gente que trabaja. Que hay 14 millones de empleados públicos. Yo te digo una cosa, Bueno, yo creo La que provincia el 70% son empleos públicos. Yo- Claro. Hablando de la coparticipación. Volviendo Claro. al tema Por del eso te digo, consumo, más que- del 80% de la participación se va en salario. acá lo que estamos hablando son temas fiscales, de desórdenes Y fiscales, volvemos a desórdenes hablar del monetarios consumo. y El tema desórdenes era políticos, todo un El desorden. consumo se derrumba. Entonces el consumo es una consecuencia de un montón Claro, de otras de cosas. todo esto, lógico. Entonces, lo fundamental es que el consumo es una consecuencia de la demanda, o sea, la demanda agregada y la oferta agregada. Entonces vos tenés el consumo, que es una variable importantísima, que genera, obviamente, al gastar en consumo, estás alentando a la industria, a los servicios y todo eso para que estén abasteciendo ese consumo. Pero la oferta es realmente la que crea su demanda y crea las condiciones para aumentar la demanda laboral, Pero porque vos ¿cómo? tenés que No, crear no te poder de entiendo. compra. Si hay oferta y no hay posibilidades de compra y no hay Pero demanda, sí, ¿qué hace eso con la viene, oferta? porque el tipo que está trabajando cobra, entonces cuando sale a fin de mes con su sueldo, lo gasta en bienes de consumo, se ahorra en inversión, lo que sea. Pero ¿Me esto es entendés? un ciclo. Pero ¿Cuándo- es un El ciclo. consumo- Entonces el vos tenés consumo que cayó. generar poder de compra que lo generás El a través de consumo- una mayor oferta. Claro, El pero ¿con consumo qué? cayó Con debido- importación, con Bueno, impuestos altos,
con desigualdad de condiciones. Pero los impuestos altos y todo eso afecta la oferta más que la demanda. Correcto. Entonces vos está bien. estás reventando Yo te entiendo el tipo que invierte. Hay Acá, una señores, cosita, hay algo que no están viendo, que bueno, de la teoría a la realidad también hay un salto muy importante. El 70% de los trabajadores dependen de la administración pública, eso es una cifra que me estás dando. Sí, sí, Si el sí. 70% de estos trabajadores tienen incrementos salariales rondando el 3% en el año, que es lo que se anunció en estas últimas semanas, y Sí. tienen inflaciones por encima del 3%, del 3% mensual, sí. y están teniendo incrementos tarifarios de luz y agua, reitero, por encima de los 70 y de los 150%, ¿de qué consumo vamos a mejorar si la gente no tiene bueno, pero el plata? Estado no En ese produce nada, sentido, amigo, si la entonces- gente del empleado público no tiene plata, no va a poder comprar el pan, la carne, la verdura, el alfajor, y eso es un círculo no virtuoso, sino No por el hablemos de los contrario, alfajores. deprimido. Entonces yo no creo nos que metemos también los es alfajores. importante que el Estado pueda estar acomodando estas fuerzas de oferta y de demanda, pero no en detrimento de la salarial. Hoy El dijiste Estado algo, vive de- perdón, hoy dijiste algo de esto de ser que el Estado sea un facilitador. Creo que como facilitador es el Estado presente, que yo lo entiendo como eso, digamos, no el Estado que regala, sí el Estado que facilita, un Estado que le permita a una pyme tomar un crédito a una tasa que pueda pagar, digo, Correcto, sí. creo que va por ahí la cuestión. Y creo que durante muchos años nos acostumbramos a que se haga un incentivo netamente a la demanda, porque, a ver, en un país con una inflación de 3 cifras, vos te ibas y comprabas con una hora 12 con 18% de interés, eso no existe, digamos, o sea, todos sabemos que eso era una fiesta, que era una utopía y que no existe, entonces digo, lejos de hacer esa peyorativa cuestión de no, la herencia y eso era antes y ahora estamos pagando, no, yo no hablo de eso, digamos, porque se supone que si tenemos un plan de realmente defender la industria nacional y salir adelante con nuestros propios recursos, entonces no quiero caer en esa banalidad. Lo que digo es, estuvimos muy acostumbrados a que se incentive solo la demanda. Cuando hablo de incentivar la oferta, me refiero a eso y es cierto, ¿sí? ¿Qué consumo puede haber? Si está todo realmente pisado, los suelos están pisados. La rentabilidad de las empresas, hoy cuando hablábamos de reconversión al principio, esa reconversión arranca con ser más eficiente en los costos primero, digo, achicar lo más posible. Antes uno redondea para arriba, total, después corregimos por inflación. Ahora hoy si tenés que cotizar 137 tornillos, no tenés que decir 200 ni 150, tiene que ser 137 porque va a venir otro que es un poco más eficiente que hoy, te va a ganar. Pero digo, en esa cuestión creo que es ahí donde vuelvo a insistir, no hay un plan productivo, no hay una cuestión, no somos ese 99%, decía un colega en una nota, no somos el 99% de las empresas argentinas las que ponemos precios, las que establecemos las condiciones, es esa otra pequeña porción. Claro, en absoluto. Y a partir de ahí entonces, en definitiva, las pymes terminamos siendo tomadores de precios. Entonces creo que la palanca que tenemos para poder gestionar o defender un poco es desde ahí, de poder plantear una acción que nos permite a nosotros generar todo un clima, no solo de venta, sino también, no necesariamente de ponerle plata en el bolsillo de la gente, pero sí una facilidad de, bueno, mejorar. ¿Cómo hago esa renovación? Con una maquinaria nueva, bueno, ¿cómo me compro la máquina? Ahí creo que es donde debería haber un plan que facilite, El digamos. programa se me acaba, tienen un minuto tenés. Bueno, ¿Y un minuto que está? yo lo que te quería decir en un minuto es que lo que estamos hablando acá y hablar de oferta significa facilitarle, quitarle regulación. Cuando vos tenés una obra y querés hacer una obra nueva, tenés que ir a la MUNI, pedir el permiso y generalmente estás, no sé si un año, pero estás meses dando vueltas 10 meses. y tenés demorada la obra y entonces el personal y todo son costos. Y lo mismo pasa cuando querés abrir un kiosco, un negocio grande, chico, pequeño, te piden 25.000 cosas, entonces eso demora, atrasa tus compromisos, tu rentabilidad, tu financiamiento. Entonces eso es lo que yo estoy diciendo, facilitale a la gente desde el Estado, reduciéndole, sacándole la presión que tenés. No existe. Eso no existe. No Mientras no lo hagas, No, tenés no el problema, porque el Estado vive de los recursos que le saca al No existe, privado, no existe. que los distribuye entre empleados públicos, todo eso que sabemos está muy bien. Pero si no hay recursos, te morís. Por eso te digo oferta. La Unión Industrial, la Unión Industrial Argentina es uno de los pivotes de la economía nacional. Ahora, vos dijiste, no hay un reclamo fortalecido, directo, agresivo.
¿viste? Sin ser violento, para tratar de reconvertir y que haya las posibilidades de lo que él dijo, créditos blandos que favorezcan al 99% de la producción que se elabora en el país, o 98%, es a través de las pequeñas y medianas empresas. No hay créditos que le permitan comprar una máquina, como por ejemplo lo estás haciendo vos ahora. Mirá, yo creo que la reconversión, hoy hay que hablar de una reconversión de todo el país, Sí, claro. de todos los estamentos del país, porque vos hablas de oferta, vos hablas de esto, pero si la gente no tiene plata en el bolsillo, ofrece lo que quieras, no te van a comprar. No, Trae la guita. mejor máquina, la más eficiente, como poner una industria como ponen los europeos o los chinos, sin luces porque no tienen gente adentro, un robot trabaja y produce las 24 horas del día, no gasta nada, pero si no tenés quien te compre, no sirve para nada. Tenés que movilizar el dinero en la gente, en la calle, si no, no sirve. Y la Unión Industrial Argentina reaccionó tarde, pero bueno, estamos viendo ahora un cierto enojo, inclusive por las cosas que dijo el presidente. Vamos a ver qué surge de ahí. Yo insisto, no tengo confianza en este gobierno nacional, no tengo confianza en que se les ocurra pensar en desarrollar de nuevo el país, porque hay que comenzar a desarrollar de cero muchas cosas, y no veo que ocurran cosas que puedan decir, bueno, en estas próximas elecciones le vamos a ganar. No creo que se den esas cosas. Señores, el programa se nos terminó. Yo lo voy a hacer muy cortito y hay que asumirlo como tal porque la realidad nos indica que esto es así. O se reconvierte, incentiva la creatividad y la imaginación, o se jode. No hay otra. Aunque nos pese y que sea desagradable decirlo. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos.